Bienvenida, bienvenido a este nuevo video para el canal. En el video de hoy se requiere hablar de la importancia y el camino de aquietar la mente. Bien, antes de conectar con este video, en la meditación me mostraban varias cosas que tienen que ver con lo que vamos a estar hablando, desde la importancia de aquietar la mente, la forma y lo que sucede cuando uno aquieta la mente, toda la liberación que se da de la propia tensión interna. Gran parte de la humanidad vive en un estado de estrés constante y altísimo porque su mente consciente y subconsciente funciona con un nivel de control, con un nivel de aceleramiento, con un nivel de... ¿Cómo es que se llama la hormona del estrés? Cortisol altísimo. Y esto precisamente desencadena en muchas cosas, como todos ya saben, negativas, desde síntomas, desde la simple dificultad de disfrutar la vida, como el clásico cliché de la persona que trabaja todo el año y cuando se va de vacaciones ni siquiera puede disfrutar porque su mente sigue controlando que el desayuno venga bien, que el avión salga en hora, que no sé qué. Y eso es porque la estructura mental tiene tanto control sobre ese ser, se ha apoderado tanto su mente de toda su conciencia, que el día que quiere descansar porque no aguanta más, la mente sigue en control. Pero en mayor o menor medida, todos los humanos tenemos que trabajar en este aspecto. Incluso los más mansos tienen una mente y tiene sus ciclos y sus momentos, y hay que trabajar en la maestría sobre la mente. Así que vamos a comenzar el video y voy a comenzar hablando de, ahora que digo maestría sobre la mente, que hay que entender que nosotros no somos nuestra mente. La mente es como pensar que en una computadora la pantalla es la computadora, el vidrio es la computadora. No, el vidrio simplemente es el protector del display, que a su vez es el que hace que ciertas lucecitas se enciendan programadas por ciertos circuitos que tienen ciertos... Ya se entiende el punto. El humano no es la mente. Sin embargo, vivimos en un estado... Vivimos no, porque yo no lo hago, pero gran parte de la humanidad vive en un estado tan grande de identificación con la mente, que todo lo que le dice se lo cree, que todo lo que viene a la mente lo toma personal, lo toma como real, lo toma como... Y todo su organismo responde a las imágenes, ideas, visiones, pensamientos, y se avalanchan contra esa información tan fuertemente, tan rápidamente, que en definitiva lo que sea que suceda dentro de su mente tiene el control de todo su mundo. Así de simple. Y eso es catastrófico, pensando que somos seres divinos con la capacidad de tener la maestría. Y siempre traigo al Maestro Jesús porque es uno de los ejemplos más claros, más recientes de lo que un ser humano puede llegar a ser cuando logra el grado de automaestría. Entendiendo que el maestro, si bien no tenía karma, si bien tenía grandes compañeros como Madre María, que no es solo una mujer como la pintan muchas veces, sino que era un ser tremendo, y aún lo es, y sigue haciendo un servicio tremendo, pese a que tenía esas ventajas, era un ser humano como todos, que cuando nace se crea un ser humano, que tiene pensamientos, que tiene sentimientos, que tiene programaciones, y aún así logró la automaestría. Y todo ser humano tiene el mismo potencial.
Y lo digo en muchos de mis videos, como cosas como las que yo hice, vosotros haréis y mayores haréis también. Sin embargo, gran parte de la humanidad vive prisionera de los impulsos y de los pulsos electromagnéticos, emocionales, mentales que experimentan. Lejos de lograr la automaestría sobre todo eso que pasa, todo lo que pasa los sumerge en un proceso, en un estado, y en base a ese estado van actuando y van creando y van creando causas y efectos y círculos y cosas y pensarlo ya es caótico. Entonces, lo primero que hay que entender es que la mente es una parte de lo que somos, no es lo que somos. De igual forma que tengo una oreja, pero si no tengo una oreja sigo siendo el mismo. Gracias a Dios que tengo la orejita. Pero si no la tuviera sigo siendo yo. La mente, obviamente que tiene una función mucho más importante y mucho más vital, pero es una parte de tu ser. La función de la mente, de hecho, es ser utilizada conscientemente para dar forma, no que sea un caballo desbocado que crea pensamientos y que absorbe pensamientos y hace cualquier cosa. Esta visión lo que te va a ayudar es a entender y a alejarte un poco de tu mente, a que cuando un pensamiento viene a tu mente sepas que no significa nada, es solamente una información que puede venir porque está flotando por el ambiente, por el espacio, puede venir porque alguien lo está pensando y sos sensible y lo sentís, puede venir porque en tu subconsciente quedó grabada esa información y en ese momento decides saltar, o porque elegiste crear ese pensamiento, pero solamente es eso, es una información, es un pensamiento. Esto te permite no sufrir los pensamientos, no verlos como reales, no todo lo que pienso es real. De hecho, la vida te lo demuestra 1001 veces, que pensás escenarios y nunca suceden. Entonces, es momento de que dejes de estremecerte ante tus pensamientos. Ese es el primer paso. Ahora hay que entender cómo funciona este mecanismo, cómo funciona la mente. Porque si yo tengo un nivel de cortisol altísimo y mi mente está todo el día a full pensando cosas mucho más de lo necesario, y de la nada llego a mi casa, me siento y pretendo estar en calma y en silencio, es como querer frenar la bola de nieve de la avalancha en el pie de la montaña y no arriba. Cuando ya llega abajo es 20 veces tu tamaño, pones un brazo, te pasa por arriba y sos parte de la bola de nieve. En cambio, si ves el momento en el que se está formando eso, es mucho más fácil detenerlo. Esto lo experimentaba cuando trabajaba, hace unos años, cuando trabajaba en un trabajo de oficina, donde tenía que encargarme de muchos aspectos muy dinámicos, muy intensos, y sobrepensaba todo el tiempo y estaba todo el tiempo en la mente. Y cuando llegaba a mi casa me dolía la cabeza por horas, y cuando llegaba la noche no podía dormir. Hasta que un día me di cuenta que ese aceleramiento lo comenzaba no en la noche, sino que lo comenzaba en la mañana. Cuando me despertaba y sin salir de la cama ya estaba respondiendo, tenía un promedio de entre 50 y 100 chats activos con clientes, más todo lo que tenía que hacer, y ya estaba respondiendo y no me había lavado la cara y ya estaba metido, mi mente ya estaba creando mundos. Yo ya estaba tenso, ya me sudaban las manos, ya estaba ansioso, era un estado horrible ese estado del ser. Y empecé a practicar algo que fue empezar a frenar desde temprano. Me daba 1 hora antes de agarrar el celular, sin importar qué cliente fuera, qué cosa fuera, no me importaba nada. 1 hora tenía sin celular, me lavaba la cara, desayunaba. Después, antes de llegar al mediodía, daba una caminata por la ciudad mirando árboles. Sin importar lo que estuviera haciendo, dejaba todo en la oficina y me iba y conectaba.
También cuando sentía que mi nivel de estrés llegaba a un cierto grado, frenaba y dejaba todo. Y me empezó a pasar que llegaba la tarde, llegaba a mi casa y me sentía cómodo, me sentía tranquilo, llegaba la noche y podía dormir. Así de sencillo. Porque así funciona, se me fue una yerba, la naturaleza de la mente. Cuanto uno más energía le da, más difícil es luego armonizarla. De hecho, los maestros como Jesús enseñan que la mente debería estar en silencio. Para escuchar la intuición, para escuchar el corazón, entre tanto ruido, no solo internamente de uno, sino del mundo en el que estamos, que es muy ruidoso actualmente. Si uno no tiene una mente silenciosa, no escucha nada, no escucha la intuición, no escucha el corazón, no escucha los mensajes, no ve las pequeñas cosas, no puede siquiera disfrutar la vida. Entonces, lo que debería uno apuntar en la automaestría es a una mente silenciosa, que solo piensa cuando querés pensar, solo piensa en lo que querés pensar. ¿Puedes imaginarte lo que eso significa? Es tremendo. ¿Cómo se logra? Entendiendo cómo funciona la bola de nieve y poniendo en práctica día a día. De nada sirve escuchar este video, capaz que ya por mi estado calmado, porque medité antes de hacerlo, te vas calmando y demás. Pero si cortás este video y te vas a tu vida y saltás a la Matrix o a otras energías turbulentas y te montás en esas energías, no te va a servir de mucho. Sí te va a ser útil esta información si te tomás el compromiso, la determinación de comenzar a practicarlo todos los días, pequeñas pausas. Me acuerdo cuando por primera vez leí el libro del Poder de la Hora de Eckhart Tolle, un libro que recomiendo mucho para esto de entrar en presencia, en silencio interno. Hice el ejercicio que menciona de ver cuánto tiempo podía estar mi mente en silencio. Y al principio eran solo momentos, no contaba los segundos porque contar segundos cuenta como pensar. Pero me acuerdo que cuando comencé a leerlo las primeras veces, estaba momentos. Yo creo que no serían más de 5 o 6 segundos que estaba en silencio. Y cuando iba en ómnibus, eso era un trabajo anterior a un trabajo que iba, empecé todos los días, el ómnibus era como el santuario de meditación, ya que era tan aburrido y veía tantas situaciones, lo tomaba para ir meditando. Y me acuerdo que luego de unas semanas, unos meses, esas ventanas se me iban hasta 10, 15 minutos, en los cuales yo estaba observando y lo sé porque recuerdo las distancias que recorría, o sea, entre que dejaba de pensar y comenzaba a pensar, y son distancias de unos 10, 15 minutos en ómnibus. Y no pensaba. Y me sentía tan recargado, refrescado, tan sereno en ese estado. Y me daba cuenta cómo todo mi organismo, que venía de una vida de pensar, 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 pasar a eso me hacía recargar, porque me hacía reconectar con la fuente. El simple hecho de no estar pensando. Luego comencé en esta otra empresa que era muy exigente, se me fue toda la meditación hasta que en un punto hice el clic y dije, wow, tengo que retomar esto. Y ahí lo empecé a practicar y fue donde empecé a integrar el conocimiento, no solo en un ómnibus, sino en situaciones más intensas, poder mantener esa presencia. Y acaba la última parte del video por hoy, que es la herramienta clave que tenemos. Primero hablamos de desidentificarte de la mente, entender cómo funciona esa bola de nieve y empezar a dejar, por más que la mente hable, dejar de creer todo lo que dice y dejar de prestar atención a todo lo que dice. Porque prestarle atención y montarte en el pensamiento es lo que le da energía y lo que hace que la bola crezca, que tu campo áurico en esa zona se expanda. Pero esta parte que voy a hablar ahora es la herramienta más importante que tenemos, que es la respiración. Pensá que la mente es elemento aire y nosotros el elemento aire lo integramos
más fácilmente a través de la respiración. Y desde el punto biológico, también lo he dicho en varios videos, y lo voy a seguir diciendo porque es la base, es una base científica simple y que engloba todo, toda la información. Y es que uno no puede respirar lento y profundo y mantenerse estresado, porque la respiración lenta y profunda cambia el organismo de tal manera que el sistema nervioso parasimpático, el encargado del descanso, se activa, que a nivel químico cambia y los músculos se relajan, la sangre, las palpitaciones, todo cambia de tal forma que se te desacelera el organismo. De igual manera que si querés estar calmado y estás así, es imposible, porque estás activando tu sistema nervioso simpático, encargado de la supervivencia, estás activando las palpitaciones de tu corazón, tu presión sanguínea. Entonces, no importa los conocimientos que tengas, vas a estar súper acelerado. Te sirve si estás haciendo deporte, pero si estás sentado en el sillón de tu casa, si estás dando una caminata con tus mascotas en el parque, si estás en un ómnibus, claramente te va a generar ansiedad. Y mucha gente se medica farmacológicamente, creándose un daño tremendo, no solo en el organismo físico, sino a nivel del campo energético, a nivel de las glándulas receptivas de lo sutil, por no manejar la respiración, porque le es más fácil tomar un fármaco y calmarse que aprender a ver su organismo e intentar lograr la maestría. Y la verdad es que no es difícil, es un camino fácil, pero es un camino igual de fácil que cuidar una planta. Una planta no la pones un día y te olvidas, la tenés que cuidar todos los días, pero a su vez crece sola. Si tú haces lo que tenés que hacer y das las condiciones cada día, la planta crece, da frutos, da flores, lo que fuera. Si tú lo haces un día y no lo haces más, la planta va a morir, se va a secar, se va a quién sabe qué. ¿Algo más para este video? Algo más que me mostraban también, que me había olvidado mencionar, gracias, es, nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo, que controla el lado derecho del cuerpo, que es el hemisferio que más me mostraban hoy, es el hemisferio racional, pragmático, matemático, estructural, todos los pensamientos, las estructuras, el control, el orden, esto es un mate, esto es una botella, yo soy Adrián. Toda esa clase de procesos pasan ahí. Son los que nos llevan a tener un orden, pero también lo que rápidamente se puede convertir en tensión, en estrés, en control excesivo. Y tenemos este otro hemisferio, el hemisferio derecho, que controla el lado izquierdo del cuerpo, que es el hemisferio más simbólico, es el hemisferio conectado a la creatividad, a la sutileza, al arte, a todo lo que no tiene forma. El otro día me mostraban en una formación para una chica que vino, que ella tenía que permitirse, ella ya tenía una gran conexión con su corazón, pero en cuanto su corazón hablaba, su cerebro racional le decía otra cosa y anulaba todo. Y ella tenía que pasar de usar su cerebro irracional para controlar todo a escuchar su corazón, dejar que fluyan nuevas estructuras sin forma, estructuras intuitivas, y recién ahí darle forma en este hemisferio. Hoy lo que me muestran para el video es que entiendan que están trabajando en limpiar, en liberar y en quitarle poder a este hemisferio que está saturado, porque este mensaje es para las personas cuya mente, todo el mundo tiene que lograr la maestría sobre su mente, pero es para esas personas que están con ese hemisferio saturado, que piensan cosas que no tienen sentido, que no son verdaderas, pero que están todo el día bombardeando. Personas que no pueden soltar el control, personas que su corazón les dice una cosa y su mente gana la batalla siempre y es como, no, hago lo que me dice la mente.
que entran, los miedos. Para esas personas es principalmente este video. Si llegaste hasta acá, te agradezco por ver el video, te invito a suscribirte, a darle like, a ayudarme con el canal, solo si resonás. Y te cuento que está en la descripción del video el enlace para el ebook gratuito que lancé, se llama Manifestando tu vida plena y trata de las tres verdades, de tres verdades vitales para iniciarse en el sendero de vivir una vida plena, de felicidad, de paz, de liviandad, y eso naturalmente lleva a la abundancia, al flujo del suministro. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Te mando un saludo.